Bueno amigos, seguimos por acá. Pues al parecer, fíjense amigos, les vamos a contar de que hace mucho tiempo esta laguna está aquí, pues al parecer no se mira así, que se mira suficiente bien el agua, pues es porque ya está muy cubierta de maleza, zacate, ninfa, de todo. Pero ahí si ustedes pueden observar, ahí se mira todavía. Pues al parecer amigos cuentan de que por aquí personas cercanas a esta laguna cuentan de que por las noches miran presencias como de ovnis que bajan como naves a extraer agua, y después las naves se van directo para arriba volando, pero a una velocidad enorme. Igual así que cuentan de que se miran unas como naves y que son grandísimas y aquella iluminación grandísima, pero así cuentan amigos que presencia de ovni. Bueno, por aquí seguimos nosotros, pues ya Mauricio ya se dio lo que es la misión de juntar fuego. No, y pues la verdad que hay bastantes lagunas, ¿verdad? Que siempre que uno va, principalmente puede tener maleza, ¿va? Al contorno o algo así, pero a la vez hay espacios bastante claros y de aquí, pues, Es que ya está cubierta por aquí está completo. cubierto por completo. ¿No? Y es por que cuentan que cabala aterriza una nave allá a mediación de la laguna. Ajá. Y dicen que se ve el resplandor, y como aquí es un lugar silencio, que no hay ni casas. Sí, la casa más cercana está como a 2 kilómetros. Sí, es cierto. Pero hay personas que supuestamente lo que han visto esas cosas así, unas personas que vienen de cacería en la noche, porque como aquí al parecer amigos hay presencia de venado, de ese, ¿cómo le dicen? Cerdo montés, tepecuincle, ¿qué más? Eso. Conejo. Y lo curioso del caso también es que han visto de que realmente pasan como no identifican si son personas o qué, pero que caminan sobre esa maleza, cabalmente, a los lados de aquella montaña. Ajá. Para allá, dicen que salen después, se mantiene el reflejo y de repente se desaparece la mediación. Ajá. Y don Berna, ¿qué opina usted sobre todo eso, don Berna? ¿Qué será? Mire que yo lo que opino es que digamos que esa laguna puede ser que tiene un encanto, porque digo yo que no es en todas las lagunas que llegan los extraterrestres, las naves pues sí, puede hacer que esa laguna ¿Puede tener algún encanto? Ajá, un encanto, porque yo he visitado muchas lagunas y nadie platica de eso, que mira que aterrizan esas naves allí. No se acuerda de la Laguna Verde, parece que estaban comentando sobre eso también, ¿verdad? Ahí está esa Laguna Verde, dice que también dice que iba un hombre, ¿verdad? Que como que dice que no era laguna todavía, allí va. Y dice que como que dice que la llevaba en un cascarón de huevo, no sé cómo, pero que yo no le pongo mucho cuidado a lo que está explicando el hombre que vive ahí, va. Entonces dice que el hombre se cayó, que se trompezó, dice, no sé cómo, y dice que de allí brolló el gran choquete de agua cuando se hizo la laguna. Pero dice que ese hombre que iba se ahogó allí. Ajá, y entonces según dicen también que llega una nave también allí. Así estaba comentando que también dicen de pero también dicen que existen las posibilidades que busquen el agua. Pues sí, yo eso es lo que estaba diciendo también en el video, de que en los lugares donde están, ¿verdad? En esos planetas, son planetas que totalmente secos, a lo mejor, y así han comentado varias personas, que ellos buscan el agua, llevar agua. Sí. Y si es posible, se llevan la laguna. Se la llevan. Ajá, porque aquí ya se está perdiendo. Sí. Esa maleza la está perdiendo. Sí. También. Porque una vez estaban comentando por ahí de que una vez en una montaña miraban todas las noches que bajaba un gran lucerillo. Sí. Las personas no sabían identificar qué era, pero sí dicen que era un gran lucerillo. Cuando vinieron a ver,
poco a poco se estaban llevando los árboles, pero grandes árboles. Cabal. Y se llevaban los árboles. Sí. ¿Y para qué sería? Que ya estaban construyendo. No, hombre, según yo oí la historia, que dice que tienen una cerradera allá, dicen, fíjate, una gran cerradera, y la nave que viene no corta los árboles, no, que dice que solo se pone así, y como en medio de la nave tiene un gran hoyo, con pura volado como imán, dije que los jalaba los palos así, ¿ves? Con todo el rayo se metían adentro, se iban, se los llevaban para que tenían una gran aserradera, dicen que hacían muebles y todo. También pienso yo que, bueno, a saber, ¿no? Es nada más Una opinión. de como el árbol llama Oxígeno. Sí, Ajá. también, a ver si no parejos lo llevan allá, Ajá, también porque va como para... ellos Queda para plantarlos allá, va. ajá, como Ajá. imagínense, si hay un lugar que no haya árboles, por decirlo así, ese lugar está más seco, ni llueve, Y caluroso. las aves se van, queda totalmente el desierto y entonces al final lo que viene terminando es muerte en todo ese lugar, que ya no hay nada, pues. Todo se muere. El agua se retira, Sí, definitivamente. De los Sí. mismos árboles es donde fluye el agua. Sí. Porque se ha fijado donde hay palones de amate bastante grandes. Siempre hay un vertiente que nunca se seca. Dele vuelta al árbol de amate, se seca También el pozo. la ceiba Se es seca. un árbol que Ajá, llama la el ceiba agua. también. Sí. Son árboles que como que son de agua. Como que la vena de agua son las que jalan ellos. Sí. Pero aquí está bien misterioso este lugar porque así como cuentan, ya imagínense venir de noche y mirar una cosa así, da poquito de temor. Se lo pueden llevar. Sí, lo pueden secuestrar Sí, también. se lo llevan. Sí, lo pueden ocupar como esclavo. Sí. Sí, peligroso, peligroso. sí. Es mejor no de llevárselo así uno de listo, porque por listo también lo puede llevar a la fregada, por decir así, va, porque imagínese usted dice, voy a ir a vigiar. Y puede ir a vigiar y ya no va a regresar. Sí, como acuerde que esas personas no son como nosotros, pues que, como le digo, que solo miramos en el día. Ajá. Y en la noche uno Oye. viene trompezándose. Y ellos no, No, no y sabe. lo más serio que ellos son más avanzados que Son más nosotros. No, pues sí, no se sabe la capacidad que tienen, pero saber que es el poder de ellos o tienen algo en esa nave que por medio de eso ponen queda la nave recta, vacía y como que succiona las cosas. Ah, pues sí. Ajá. Imagine usted va a estar viendo así la nave para ahí, para el lado que esté, y que tal atrás de usted esté un ovni también, Sí. un extraterrestre. Sí. No, y también, usted bien viendo la nave como si nada, y después lo agarran a usted y lo secuestran. pero no se ha fijado que aquí que ni animales vienen. Pero Porque se ahorita, supone que aquí no, pero se supone que el ganado tiene que venir a tomar agua aquí. No, ¿y cómo? No, pero es que pero ahorita en no, el día, no es que se hace en eso. la noche, por eso que como por ahora le estoy diciendo que en la noche han visto esas cosas, porque como los que andan tirando de Sí. cacería, son los que miran las cosas, y es Y en lógico, la- como recuerde que el que anda cazando anda de noche. Y en las lagunas siempre se observa alguna persona y quedan peleando y aquí Ajá. Es una laguna en abandono, pero es por lo mismo, por la situación que están viviendo. sí. Porque estaban contando que hasta lamentos se oyen bulla, gritos, lloridos. Pero que es normal, recuerde que en las lagunas siempre, Ha pasado de siempre todo. ajá, cabal, pasa Quedan de como todo. grabado las Ajá. cosas que suceden en aquellos tiempos. Sí. Tenemos que haga suficiente, ¿verdad? Pero nosotros nos armamos de valor. Venimos a ver si cocinamos estos plátanos. Ah, pero que recuerde que en el día ya es otra cosa, en que nosotros siempre tenemos mala suerte, que Es que siempre hasta en el de día. día y de noche siempre Sí. los asustan. Es que hasta en el día se miran cosas porque Sí. fíjate que una vez veníamos de abonar la milpa nosotros, pero eran las 12 del día. Y mire que salió con un animalero como que eran sopes, papaloteando, que volaban. Vaya, me dijo, porque se nos había perdido una ternerita nosotros, chiquitilla. Los sopes se comieron la animalita que es ahí, quedó muerta, man. Y mire que nos vamos, ni un sope, ni ternerita no había, pero nada. Y nos empezó a poner la piel erizado, bien erizo. No, hombre, le digo que los pies los sentíamos, la cabeza, como que no es de uno. Mm. Bien se siente cuando es un mal espíritu. Ves que cuando asusto bien sentí. Sí, se siente la fuerza. Ujú. Pero está rogado ese juego, ¿no?
está mojada la tierra. Dice que cuando empezó esta laguna a funcionar, dice que fue que una nave de esas cayó, fíjate vos. ¿Verdad? Sí, dice que una vez dice que estaba pues la nave con el gran lucerillo, cuando dice que estaba el gran poco de hombre bailando, dice, fíjate, bailando. Dice que venía un hombre que cuenta, a ver si era verdad, pero dice que él miró, dice que el poco de gente que estaba bailando, brincando, es que no es bailando así con música, no quedó brincando como indio. Y dice que él se acercó, llegó al mirar la gran bulla de aquella gente, cuando dice que ya él dijo qué estaban haciendo. Les preguntó, el que llegó en la noche, les preguntó qué estaban haciendo, dice que le dijo que estaban velando, dice que le dijo que estaban velando, dice que le dijo, ¿y qué están velando? Dice que le dijo, no, dice que le dijo, es que a un hombre dice que se le murió la niña del ojo, dice que un ojo era que él tenía bueno los dos ojos, y como cuando en vez de saber qué le pasaba a un ojo ya no mira, y solo tenía un ojo bueno y que estaban brincando, que estaban velando, pero dijo que velando una niña dijo, va, sí. ¿Y qué? Y dije que la niña del ojo era, la niña del ojo que le había muerto al hombre. Y todos pensaban que era la niña. Ajá, que era alguna, y el hombre lo que dije que se extrañaba que no miraba nada la caja del muerto y nada, y todos brincando, decían que estaban velando, decían y que era la niña del ojo que le había muerto al hombre. Y todos pensaban que era la hija. Y todos decían que era la hija, sí. Por eso que le digo que cada cosa trae un misterio, trae un principio. Sí. Porque esta laguna no es de gusto que se ha hecho. Ajá, fue que la hicieron. Sí. Igual que cuentan que en ciertos lugares turísticos, que siempre las historias que he escuchado yo, es que siempre va relacionado a serpientes, pues. Que sale una serpiente y que de ahí sale la vena de agua. Mira Tecosol. No me recuerdo muy bien cómo se llama esa serpiente que está ahí, pero esa serpiente tenía manos. Tiene sus dos manos, tenía dos manitas. No me recuerdo bien cómo se llama esa serpiente, pero sí cuenta la historia que de cuando esa serpiente salió, brotó el agua. Igual otro lugar turístico que le llaman el Tancón. El Tancón le dicen ahí porque es un agua tan hermosa y hasta celestita. Y lo mismo cuentan de una serpiente que se escuchaba por bajo la tierra que roncaba algo. Cuando vinieron a ver de una huiscoyolera, ¿conoces la huiscoyolera? Sí. Ahí dije que reventó, salió la culebra. Al irse la culebra, quedó un montón de agua. Pero son lugares bonitos, no se seca el agua nunca. ¿Y los lagos? Los lagos. Bueno, cazadores, dejamos este video por acá, regresamos enseguida, esperando que queden hasta el final.